Amigas y amigos de Lion, aquí estamos para una nueva entrevista de la nota de Lion de hoy. Es con nada más y nada menos que Eduardo Acevedo, este gran, bueno, jugador de fútbol, ahora director técnico y bueno, fanático del fútbol también. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Un gusto de estar contigo. Un placer de poder comunicarme y con la gente de Colonia, ¿no? Que eso también es importantísimo para mí. ¿Cuánto hace que no venís a Colonia? Y hará 6 meses. Ah, Fui bueno, a... estuviste ahí más o menos. No, yo voy seguido. A mí me gusta muchísimo. En la época de otoño, invierno, a mí me gusta mucho andar por Colonia. Me Bien. gusta caminar por Colonia. Me encanta. Contame un poquito, ¿cómo se inicia tu historia con el fútbol? ¿Por qué el fútbol? ¿Hubo algún otro deporte intermedio o solo fútbol? No, primero que nada, mi padre era futbolista. Mi Ah, padre fue bien. futbolista. Jugó en Peñarol, Danubio y Wander. Y, y desde chico me crié con gente de fútbol. Yo tenía 8 años, 9 años y mi padre paraba en el Chivito de Oro o en el Facal, ahí en el centro de Montevideo, y era la reunión de fútbol. Y estaba el Pulpa Chamendi, estaban todos esos. Y a mí me llevaba a veces, con mi hermano, también el mayor. Y me crié con gente de fútbol, viendo fútbol. Yo qué sé, me vestía de jugador, subía la escalera de mi casa pensando que subía un avión y que me iba con un bolso. Sí, el fútbol fue mi pasión. Después jugué todo el baby fútbol, de los 6 a los 14 años, en el Mirador Rosado. Después jugué un parte en la liga universitaria. Enseguida me hicieron la prueba en defensor y ahí quedé. Y ahí me formé. Y bueno, debuté muy temprano, también con 18 años, en primera división. Y bueno, después vino lo de la selección y vino todo, pero el mundo mío, yo no sé qué hubiese sido de mí. O sea, sé que hubiese hecho porque podía haber estudiado, yo estudié y no era difícil para mí, pero ¿qué hubiese sido de mí anímicamente o en mi manera de ser si no hubiese estado en el fútbol? Claro, claro. ¿Hiciste algún otro deporte o solo eso? Sí, sí, ¿O básquet, quisiste básquet. practicar? Sí, básquetbol, sí. Ah, sí. Casi, sí, sí, me encantaba, me encantaba. Y a los 15 años estuve a punto de federarme por Tabaré o por Capitol, que es mi cuadro, que soy hincha de Capitol. Y ahí dije, en ese momento no, si estaba federado en el fútbol, en el básquetbol, no podía estar federado en el fútbol. O sea, Claro. entonces, pero igual, mi vida era el fútbol. Me encantaba el básquet, me encantaba. Me encantaba jugar al básquetbol. Y hasta el día de hoy, en la casa de mis padres, tenemos un fondo grande que tenemos una cancha de básquetbol. Y tenemos los arcos también pintados, era fútbol y básquetbol. Somos Todo. 10 hermanos nosotros. O sea, Ah. que imagínate, yo soy el tercero, somos 5 varones y 5 mujeres. Ah, mirá, justito. Íbamos ganando 5-3 nos empataron en la hora, 5-4, 5-5. Ahí va. Bien, 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 bien. Vos, siempre, ¿qué posición jugaste? ¿Siempre jugaste en la misma o fuiste No, alternando? yo en el babyfútbol lo hice todo adelante. Bien, Salí goleador, jugué en la selección de la liga, salí goleador en muchos campeonatos. Y, y después cuando empecé en canchas grandes, ya me gustaba más el medio, no me gustaba tanto arriba. bien. Y cuando ficho en defensor, empiezo a volantear también. Después pasé de lateral y el profe de León me hizo central, como defensa central. O sea que de adelante me tiraron todo para atrás. Todo para atrás. Pero, pero la verdad, a mí me encantaba ver el fútbol de atrás, me encantaba manejar lo táctico desde atrás cuando jugaba. Tuve suerte de tener técnicos muy tácticos y a mí la táctica me encantaba, me apasiona hoy en día, ¿no? Y bueno, y eso fue el traspaso del goleador del baby fútbol al defensa de primera división. Bien. Vos, ¿y cómo fue tu debut en primera división? ¿Cómo fue ese Yo momento? debuto, yo debuto en un campeonato que se hizo en Uruguay, eh, que era como aquellos campeonatos de preparación en la cancha de Liverpool contra River Plate, Bien, y en primera. Y después, enseguida, a las 2 o 3 semanas, empieza el campeonato uruguayo y yo debuto oficialmente lo que vendría a ser el campeonato uruguayo contra Huracán Buceo en el Estadio Centenario. Uh, Y la verdad, me fue muy bien. De entrada me fue muy bien. Yo tenía dos virtudes que eran muy buenas para ese momento, ¿no? Que era, yo saltaba muchísimo,
por el básquetbol capaz, saltaba muchísimo con el doble ritmo y todo, y lo otro que era muy rápido, era muy veloz, yo era velocista. Entonces yo podía barrer todo el fondo y podía ordenar de mi velocidad y de mi juego aéreo, ¿no? ¿Cuántos equipos jugaste? Yo jugué acá en Uruguay, por ejemplo, en Uruguay jugué en defensor, me hice todo hasta que me fui a España. Después, cuando volví, jugué un mes en Racing porque me iba para Japón y tuve que pasar por Racing. Tenía que pasar por Racing un mes. Después, cuando vuelvo de Japón, después de todo el exterior, de México, de España, de Japón, juego en Fénix, Rentistas y Sudamérica me retiro. Bien. ¿Y cómo fue esa experiencia, digamos, en el exterior? ¿Cómo fue adaptarte a las ligas esas? No, no, espectacular. O sea, yo era un tipo que veía, leía, escuchaba, siempre estuve muy informado. De historia de fútbol sé mucho y que siempre me gustó muchísimo. Y yo sabía lo que era el fútbol profesional de España. O sea, me leía mucho sobre esas cosas. Y yo estaba suscrito aparte a una revista española que se llamaba Don Balón, Ah, sí, cada, conozco. me llegaba cada 10 días la revista Don Balón. Entonces yo estaba al tanto de todo. Cuando me salió lo de La Coruña, España, yo me sentía muy profesional en Montevideo. Yo era un tipo de cuidarme mucho, de vivir para el fútbol, pero en España aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de todo lo que es profesional, ¿no? En ese momento. Cosas buenas, buenísimas y cosas que no me gustaban tanto, ¿no? Como Claro. vos acá en Uruguay, un partido es vida o muerte. O Sí. sea, es así, nos vemos así, lo sentimos así. Recuerdo que un día perdimos un partido en la hora, en Oviedo, contra el Oviedo, en Asturias, y íbamos perdiendo a los 5 minutos de partido, perdíamos 1-0. Y estadio lleno y todo. Y faltando 10 minutos empatamos un partido brutal. Y faltando un minuto para terminar, el arquero nuestro sale mal, le erra el puñetazo, pega en la espalda de un compañero, le agarra uno, gol de ellos, termina el partido. Yo no quería Ah, ni comer, tenía una angustia y entonces estaba en la habitación del hotel y yo no bajé a comer. Y el técnico subió a la habitación, me golpeó y me dice, lo estamos esperando. Y yo le digo, no, no, yo no voy a comer. Tiene 2 minutos para estar abajo. Así era. No, no, así tremendo. nomás. Y llego al comedor, estaban mis compañeros, la mesa que tenía siempre, y me siento y yo no hablaba con nadie. Y todos estaban hablando normal. Entonces al rato me dice uno de mis compañeros, ¿qué te pasa, Eduardo? ¿Cómo que me pasa? A usted lo veo normal, ¿no? ¿Viste el partido que perdimos hoy? Escucha, escucha, me dice, ¿tú diste todo? Sí. Esto es fútbol y es trabajo. Si diste todo no hay problema, como todos nosotros. Yo le digo, no, pero escuchame, perdimos la hora. Claro. O sea, cosas que no se entendían. Sí, sí, Y tuve una gran amistad con todos y todo, pero ellos ven el fútbol de otra manera. claro. O sea, ya estaba eso de entrar los dos equipos juntos y todos se saludaban. Yo no saludaba a nadie. Y claro, y esas cosas que pasan, pero profesionalmente me enseñó muchísimo más. Comidas, esto, vitaminas, Claro, claro. suplementos. Había muchas cosas, gimnasio, había muchas cosas que en Montevideo todavía era muy precaria, ¿no? Que todavía no. Se sabía de oído por los jugadores que venían. Yo estaba muy informado. Y después de ahí me voy a México, que, que fue para mí maravilloso, porque los 4 años que jugué en México fueron de película, me salió todo perfecto, una ciudad maravillosa como Guadalajara. Y bueno, viví unos años maravillosos y después yo vuelvo a Montevideo y me sale enseguida lo de Japón, que Japón otra cultura totalmente diferente, cómo encaraban el fútbol ¿Qué, también. qué año era? O, no, o, 92, Era 92 distinto. Era en distinto el Japón. fútbol japonés ahora. No, distinto, y yo pensé que el fútbol japonés iba a tener un crecimiento todavía mucho mayor del que tiene hoy. Ah, Pero el mirá. Japón cuida mucho sus tradiciones y su cultura, que ha tenido ciertos inconvenientes con esas cosas, porque yo había ido, 6 años antes había ido con la selección a jugar la Copa Kirin, habíamos estado un mes allá,
y vimos una cosa, en el 92 había cambiado muchas, por ejemplo, las vacaciones, los japoneses no tenían vacaciones, nadie se No, tomaba vacaciones, porque si tomabas vacación vos, licencia vos, el otro no se la tomaba para crecer en la empresa, o si una empresa cerraba, la otra no. Entonces tuvieron y se dieron cuenta que teniendo vacaciones y licencia los funcionarios rendían mucho más. Entonces generaron un mes de vacaciones por rubro de empresa y eso permitió que empezara a viajar los japoneses. Porque lo que vemos más que nada en el mundo son chinos. claro. Viajan muchos chinos, pero no el japonés, no era de viajar tanto. Pero cuando el japonés empezó a ver y empezó a copiar otras culturas, no le gustó al japonés tradicional. Entonces el fútbol, que podía tener un gran avance, ya había mujeres en el fútbol femenino americanas, compradas, nosotros, eh, yo pensé que iba a ser masiva, como puede ser Estados Unidos hoy, por ejemplo, y no, ellos mantienen su baja de extranjeros, cuidar su historia, y bueno, pero también un fútbol distinto, un fútbol rápido, muy inocente, de muy de cumplir las reglas en todo, o sea, de la regla, respetar a los jueces en todo, lo que se cobra, cosas distintas. Y pero sí aprendí mucho de una cultura totalmente diferente y también, y bueno, no te olvides que en ese momento yo jugaba en la Toshiba, Claro. que era Toshiba, y el campeonato de primera división profesional eran las empresas. Toshiba, Honda, Sí, sí, Suzuki, Mitsubishi, pa. Al año 94 creo que fue, la FIFA les prohibió llamarse como empresas y pertenecer a empresas. Entonces ahí ahora el Toshiba es el Sapporo, por ejemplo. bien. Entonces era muy distinto. Y yo tenía muchos compañeros que trabajaban en la empresa. Y, ¿Trabajaban y jugaban? y jugaban, trabajaban en la empresa y jugaban. Entonces nosotros fuimos con Barán y con Villar, con el Bomba Villar y con el Fito Barán, fuimos a jugar, pasamos un año ¡Qué trío! inolvidable para los tres, inolvidable. Nos forjó una amistad que por más que ahora no nos veamos mucho por las distintas actividades de cada uno, una amistad de toda la vida, ¿no? Bien. ¿Y por qué decidiste, digamos, después del retiro, seguir como director técnico? Mira, yo tuve la suerte de tener al profesor José Ricardo de León, que él ya había sido campeón con Defensor, todo, yo viví esa etapa, yo como un pibe, como un chiquilín, y bueno, y es un técnico muy táctico. Después tuve en México uno de los mejores técnicos también del mundo en ese momento, que era Helmut Senekovic, austríaco, fue presidente de los técnicos de Europa, por ejemplo, fue el seleccionador de Austria en el Mundial 78, el que sacó a Krankl, a Prohaska, a todos esos jugadores que fueron maravillosos en Austria, y era muy táctico. Y a mí la táctica me Me encantaba, gusta. me encantaba. Y no era que nosotros hacíamos ni en Defensor con el León, ni en Tecos con Senekovic, no era que hacíamos fútbol por hacer fútbol picado en la semana y a la cancha y vos jugás de 3 y vos jugás de 6, vos jugás de 8, no. El 3 tenía que saber jugar con el 6, con el 2, con el 5, con el 4. Entonces había todo un trabajo por líneas que también lo hacía Senekovic y a mí me encantaba, porque lo que hacíamos en la semana se veía el domingo. Claro. Y bueno, y yo siempre dije, a los 24 ya dije, yo voy a ser técnico, yo quiero ser técnico. Y bueno, y ahí empecé, ¿no? Después cuando llegué de Japón, ya terminé el curso, que lo había empezado antes de irme a Japón, y tuve ofertas de primera división, acá de Montevideo, de Liverpool, de Cerro en ese momento, pero yo lo que no quería era empezar inferiores, no me interesaba trabajar en inferiores a mí. Entonces dije, qué difícil va a ser cuando termine de jugar que me den un cuadro de primera división. Claro. Entonces quise jugar en la B porque prefería la primera división de la B que a las inferiores de la A. Entonces ahí jugué en Fénix, en Rentistas, esos 2 años que aprendí mucho de esa divisional y después me retiro ya en la A con Sudamérica jugando la Conmebol, con Julio Rivas de técnico y con todo aquel gran equipo que se formó, que llegamos casi a semifinales de Conmebol. Este, pero sí quería manejar los panoramas, porque aparte estar en Defensor era estar en una burbuja durante todos esos años. Defensor siempre Claro. fue un equipo modelo, y más en aquellos años.
estaban los Francini, y, y bueno, nosotros éramos muy cuidados, muy esto, y nosotros después, yo en la selección me encontraba con jugadores que tenían problemas de todo tipo en sus clubes, entonces si te tocaba dirigir, ¿cómo te enfrentás a una situación que nunca habías vivido? Por eso quise ir a Fénix, quise ir a Rentistas. En Fénix tengo recuerdos maravillosos, en Rentistas también. Me llevó Carlito Manta, que era el técnico. Y después vino Julio Rivas a convencerme de que me retirara con Sudamérica, que me necesitaba para las copas internacionales. Pero aprendí muchísimo en esos equipos para compensar todo lo que había aprendido en Defensor, ¿no? Cuesta para uno que es, digamos, enfermo, por decirlo así, del fútbol, dejar el fútbol para pasar a director técnico. ¿Te costó ese proceso? Mira, yo pensaba que a mí el fútbol me apasionaba jugando, ¿no? A mí me van a enterrar jugador de fútbol. Es lo más grande que te puede pasar en la vida ser jugador de fútbol. Después yo tenía el miedo ese porque me apasionaba tanto el jugar. Yo podría haber seguido cuando yo me retiré en el año 95. Jugué casi 18 años al fútbol. Y yo veía ya que con la cédula no había transferencias, ya no podías aspirar, era una época distinta, no aspirabas a un cuadro grande. Claro. Y yo me gustaban los retos. Entonces yo dije, yo estoy perdiendo tiempo, tengo que empezar a dirigir. Y por eso me retiré. Mucha gente me criticaba porque tenía que seguir jugando, yo había tenido un año muy bueno en Sudamérica. Y, y cuando agarré y empecé a trabajar enseguida en Sudamérica mismo, me apasionaba casi de la misma manera que como jugador. Bien. Yo no sentí ese cambio que tuve en compañeros que pasaron muy mal. Claro. Eh, más allá de lo económico, es un tema del ser No, futbolista. de mental, digamos, de mentalidad, ¿no? Porque Todo, también. todo, todo, porque vos no te olvides que un futbolista trabaja 2, 3 horas, después está todo el día pensando en fútbol, Exacto, te manda solo el técnico exacto, y salir a trabajar o todas esas cosas te cambia todo. completamente. El que te reconozcan un poco, que seas conocido o algo, el jugador lo siente que después nadie se acuerda, porque el fútbol tiene muy poca memoria, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Eh, Mejor partido que viviste en la cancha. Y la final de América, ¿no? La final de América en Brasil fue tremenda. Había 110.000 personas en el Ah, estadio. 110.000 ganaste. personas en el Fonte Nova, que ahora lo arreglaron. Y fue tremendo. Nosotros le habíamos ganado 2-0 acá en Montevideo y la segunda final era allá. Si no nos iba bien, teníamos una tercera final en Paraguay. Y, y fue tremendo, ¿no? Desde la noche anterior, que nos metieron gente en el hotel, que había esas baianas vestidas de blanco con fotos gigantes nuestras y nos clavaban agujas, que No, nosotros bien. Sí, sí, de todo, de todo. Y bueno, el partido fue tremendo. En parte, Brasil tenía cada jugador que era mortal, ¿no? Zico, Sócrates, Zico no, Sócrates, Junior, Dinamita, eh, todos los que quieras estaban ahí que habían hecho un Mundial del 82 espectacular. Entonces vos imaginate un partido de eso y a los 15 minutos nos hacen un gol y aguantar ese partido para encontrar el momento y el Pato Aguilera faltando 8 minutos, 9 minutos, empata el partido, que para mí fue el silencio más sonoro que escuché en mi vida. claro. Después de Tremendo. Maracaná. Y claro, y el Pato se queda desmayado y con el Tano Gutiérrez nos miraba y no sabíamos que había sido gol, que había cobrado el juez, porque el juez corre donde estaba el Pato. Y de repente vemos el Banco de Uruguay que todos festejaban. Y ahí nos dimos cuenta que era gol, que había sido Ah, gol, qué porque no disparate. sabíamos. Y después dar la vuelta olímpica en ese estadio, nos tiraban de todo, pero era Ah, pero Brasil, había había que cosas. hacerlo. Yo pienso que eso no te olvidas más. Y después, cada partido del Mundial son partidos únicos y irrepetibles también, ¿no? ¿Te tocó jugar con, no sé, con jugadores que admirabas? Capaz que de chico, viste, que vos tenías algún jugador que te gustaba y de repente, no sé, en algún partido No, lo sí, tenías ahí al sí, lado. sí. Por ejemplo, yo pude jugar con Montero Castillo, Ah, que se retira en defensor, que juega en defensor un año y medio y qué vino a jugar con grande. nosotros. Y yo jugando con Montero Castillo. Yo me acuerdo que en el año 82 vamos a Londres con la selección uruguaya, que fue antes de ir a la India,
y en el aeropuerto abro un libro de fútbol y estaba a 2 páginas la foto de Montero Castillo. Y después Montero fue compañero mío y aparte yo lo veía Claro. jugar. Después Atilio Ancheta para mí era el mejor central que había visto yo, me enloquecía. Y, y después en un resto de América pude jugar con él. Y él ya estaba retirado, pero jugó el segundo tiempo conmigo. Y yo le decía a Atilio, le digo, yo miraba a vos. Después pude jugar contra Mazurkiewicz y tuve la amistad Uh, después. qué bueno. Pusimos una escuela de fútbol con el chiquito Mazurkiewicz, con el chiquito Mazurkiewicz, Wilmar, Ariel Krasowski, Carrasco. Fui amigo del chiquito Mazurkiewicz, que a pesar que era del otro bando, pero yo creo que el chiquito Mazurkiewicz es de los pocos jugadores que es ídolo de los dos equipos. Sí, Entonces, bueno, esas cosas me han pasado. Jugar contra Elías Ricardo Figueroa, que también era un fenómeno como central, que ah, todavía en un córner final le pegué una piña, que lo bajé porque me ganaba la posición, me dijo de todo y después me dio la camiseta, me llamó al vestuario, me pidió perdón y me dio la camiseta. Pero tengo esas anécdotas de haber conocido gente y de haber jugado gente tremendo, ¿no? suerte, suerte que no había bar en ese tiempo, si no estaba afuera. No, no, no. Es que si había VAR pasaban muchas cosas. O sea, Claro, olvídate, nos hubiesen echado jugaban 30 3 veces contra más, 3. nos hubiesen echado 30 veces más. Mira, la otra vez yo estaba dirigiendo en Chile y en la pandemia y pasaron Uruguay-Chile de la eliminatoria del 86. Y yo lo vi, justo pongo la televisión, el canal de fútbol, lo veo, el partido, y hasta yo me agarraba la cabeza en cada trancazo que iba a ver, así, así. Y cuando llego al otro día a la cancha, que ya habíamos empezado a entrenar de a poco, los jugadores me pararon todo y dicen, Claro, ¿cómo hacían para jugar así, vos? Y olvídate. los jugadores estaban asustados. Es que era una cosa totalmente diferente, ¿no? O sea, vos sabías que una pelota dividida con un extranjero, vos no sabías lo que pasaba. O Sí, sea, sí, tenías sí. que ir vos con todo. Bueno, Y vos, Ruggeri decía, ¿no? Que le tenía un respeto bárbaro a la selección uruguaya. sí, claro, claro, claro. Yo, los argentinos jugamos 3 veces, 4 veces. Y, y le ganamos casi siempre, ganamos ya menos la del Mundial, empatamos 2. Y, y eran trancazos, y eran los córner en mi época eran los sonidos de los piñazos. O sea, y Claro, y los jueces miraban la pelota. ¿Eh? claro, sí, sí. Yo tuve grandes árbitros, Ramón Barreto, lo llegué a tener, que un día me pegaron una patada a los 2 minutos de partido contra un equipo uruguayo, no voy a decir porque se puede saber el 9, y el 9 me mete un planchazo que me hace 3 tajos en el muslo, pero a los dos Ah, minutos. mal. Y viene Ramón por al lado y me dice, te dejo una. Yo era un pibe, tenía 18, 19. Te dejo una, me dice. Ya te imaginás. Me Claro, preparé, me apunté, la que mi aprovechaste. abuela en el balcón de la casa lo estaría mirando, porque se daba cuenta. Claro. Y el jugador se escapa al golpe mío y pasa Ramón y me dice, ya está, perdiste. O sea, de esas cosas las he vivido muchas, ¿no? Ah, Muchas. ¿no pensaste en escribir libros así de anécdota? Sí, pero ya está muy trillado. Ya hay muchos. Yo tengo un hijo, mi hijo es escritor, ha ganado Ah, el mirá. Premio Nacional de Literatura. ¿Y no te Y dijo? muchas veces me ha dicho, y yo le digo, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchos han contado cosas. Todos tenemos anécdotas distintas, pero en el contexto son muy parecidas. Yo Estaría tuve de bueno. A técnico, mí me yo, encantaría. yo tuve de técnico a Julio Pérez, Ah, campeón bien. del mundo. El Cotor Ramírez era amigo de mi padre, Julio era amigo de mi padre también. Odulio, un día Ah, tuve una charla con ahí tenés un Odulio. montón de anécdotas para contar. Claro, un día tuve una charla con Odulio en una fiesta de la Mutual y me dijo un par de cosas tremendas, ¿no? O sea, he vivido muchas cosas, pero yo pienso que la historia de los jugadores ya la gente la leyó mucho, la leyó mucho. Por eso no, pero me alcanza con contarle a mis amigos o cuando me preguntan mis amigos. ¿Cambiaste camiseta? ¿Era de cambiar camiseta o no? Cuando ganaba sí, Ah, si cuando perdés, perdía, claro, si cuando perdía perdía, no. cuando perdía nunca cambié una camiseta. Te iba re Nunca. quemado. No, no, es que no me llamaba. Y una vez hablándolo con Pasarela, después con Daniel, cuando ya estábamos de técnico los dos, se dio que él me dijo lo mismo, yo nunca cambié una camiseta perdiendo. Le digo, no, le digo, yo como voy a querer una camiseta a un tipo que me ganó.
Claro, Yo no quiero ese recuerdo. Yo he cambiado ganando o empatando. Pero me han venido, mira, el partido con Dinamarca que perdimos en el Mundial 6-1, termina el partido y Lerby, el 5 de ellos, me pide la camiseta. Y le dije que no, que de ninguna manera, y seguí de largo. Y vamos al control antidoping, vamos Diogo y yo, y por ello van Lerby y Andersen. Y los cuatro vestidos de jugadores, porque no nos dejaban claro, entrar al claro, vestuario. Y el tipo empezó a insistir. Y yo le dije 3 veces que no, y ya me calenté. Y estaba el doctor Murninka. Y de repente a la cuarta vez que el tipo viene para convencerme que le dé la camiseta, se para Diogo y que lo querían matar. Casi nos agarramos trompada en el coso. Yo no quería la camiseta de alguien que me ganó. claro. Nunca la quise. ¿Y Nunca la cuál quise. es? Digo, ¿te imaginas ver hoy la camiseta de Dinamarca en mi casa? ¿Qué hago? Claro, no, no, horrible, horrible. Ahora, yo no entiendo esos jugadores que cambian la camiseta perdiendo, no me gusta. A mí no me gusta. Ganando sí. Yo a mis hijos, a mis nietos le digo, gané este partido, gané este partido, este partido, empaté este, pero mira, este me encajó 3 goles, este me encajó. O sea, ojo, por ahí viene un rival y nunca se la di y me siento mal por eso. A mí Sócrates en la final del 83 me pidió la camiseta, pero 5 minutos antes de terminar el partido yo le pegué una patada muy fuerte a él porque se iba, era un jugador y ya Sí, sí, faltaban sí, un 5 minutos. disparate. Y me separó y me dijo de todo. Y cuando terminó el partido, un caballero, vino, me da la mano y me dice, troca. Digo, no, esta es campeona. Esa no. Y me arrepiento hasta el día de hoy de esa actitud. Cuando falleció él, me sentí muy mal, porque yo lo Claro, traté muy mal en ese partido. Y no era un señor. El tipo era un señor, o sea, era doctor aparte. ahí va. Y bueno, te pasan esas cosas, ¿no? ¿Y cuál es la más linda que tenés? De las que tuve siempre, tengo la de Saunes, la de Escocia, tuve la de Feller de Alemania, pero yo todas mis camisetas, que son como 60, 70, se las regalé a mis hijos, a mi hijo Ah, está, mayor. está repartida. No, se las regalé a mi hijo, le di, y se las han querido comprar. Y yo le digo, véndelas. Le pagan un dinero muy importante por una Claro, sí, camiseta de claro. 60. Y él las tiene. Yo, a mí me gustan los recuerdos. En mi casa en Montevideo, en el apartamento, mi señora me hizo un corredor con fotos una como técnico, una de un lado todas como técnico y la otra como jugador. Y, y no me gusta verlas mucho, porque Claro, veo los presentes de muchos y me da tristeza a veces. Y después cómo pasó el tiempo. claro, sí, O también esa sea, es otra. a mi madre que tiene 91 años, le encanta agarrar un cajón que tiene lleno de fotos de todas las épocas y le encanta, le apasiona. A mi padre no le gustaba ver fotos de antes. Y a mí No, yo noto que me pasa lo mismo, me da una nostalgia muy grande, claro. me da mucha nostalgia. ¿Vos, cuál fue el mejor estadio que pisaste jugando? Y el Bernabéu, San Mamés de España, el de Francia, el Parque de los Príncipes, pero el que más me emocionó, el que más me emocionaba, cada vez que voy, piso y estoy en la cancha y todo, es el Azteca. ¿Cuál? El Ah, Azteca la de Azteca, México, sí, todos dicen lo mismo. el Azteca de México es 100.000 personas, no tiene pista de atletismo como me gusta a mí no me gustan los estadios con pista de atletismo, te aleja de la gente, te separa, y el Azteca tiene 100.000 personas, bien cerrado, eh, que visto de arriba parece hasta un sombrero mexicano, a veces dicen, y ahí consagró a los dos de la historia, a Maradona y a Pelé. Exactamente. Ahí Entonces, va. cada vez que jugando, pues, dirigiendo en el Azteca de México, siempre tengo una sensación extraña. Y el otro, que me pasa hasta hoy, que el otro día tuve que hacer para la cadena, para Disney, tuvimos que hacer la previa en el estadio, dentro del campo, y a mí el Estadio Centenario me apasiona. Yo no me olvido más el primer día que pisé el Estadio Centenario, para jugar Sí, y sí. todas esas cosas, que no se te olvide. Y el Estadio Centenario porque está lleno de historia. Pero a mí me gustan más los estadios quizá antiguos que modernos, ¿no? Claro, Estadios claro, claro. ingleses.
Los estadios ingleses, por ejemplo, San Mamés, en Coso es espectacular en eso. Y el Bernabéu, la historia que tiene el Bernabéu también, ¿no? Y me tocó jugar. Bien, bien. ¿Cuál considerás que ha sido tu mayor reto como director técnico? Hubo varios. A mí, Tecos tenía una historia de 35 años en primera división. Yo había dirigido 10 años, había jugado 10 años atrás. Yo esos 10 años había estado en Montevideo dirigiendo, o viví en Japón. Y Tecos hizo una campaña muy mala, hizo 8 puntos en un campeonato y me vinieron a buscar a mí. Me llamaron, yo había sido capitán de Tecos y todo. Y ellos me llamaron y me hicieron viajar a México. Y bueno, hice unos cambios muy grandes en todo, en todo, en todo. Me apoyaron en todo, los dueños, y llegamos a semifinales del campeonato siguiente. Y Ah, ese fue un reto tremendo, 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 con mucha presión, de mucha presión. Después, haber visto un Nacional maravilloso que yo dirigí, que el fútbol que hizo en ese Nacional para mí es irrepetible, o sea, con jugadores con un nivel tremendo, Matute, Lodeiro, Regueiro, Ojota, Varela, Guigú, de todo lo que Sebastián Cuate, Lembo, el Popi Muñoz, el Pichón Núñez, varios jugadores que fueron Matías Rodríguez, y que lo vi jugar maravillosamente. Y después te puedo decir en Cerro que adoro Cerro. Me tocó, no sé si fue suerte o qué, me llaman la primera vez, el equipo estaba séptimo y lo sacamos campeones de la liguilla, el único campeonato oficial que tiene Cerro. Y 5 o 6 años después me llama Cerro de nuevo, yo estaba que no me iba al exterior, una cosa u otra, y lo agarré y lo clasifico como Libertadores 2 a Cerro a la Libertadores. Y el último día del campeonato teníamos chance de Peñarol, Nacional y nosotros, y a nosotros nos hicieron jugar de mañana, cuando teníamos que haber jugado los tres al mismo horario. Y claro. nosotros ganamos de mañana, pero ganó Peñarol en la tarde y fue campeón Peñarol. Y Nacional quedó tercero, nosotros segundo y Cerro primero. Y eso, y cada vez que paso por el cerro o algo, yo tengo un cariño muy grande y la gente me quiere mucho y yo los quiero mucho. Con decirte que mi madre, con 91 años, cada vez que se termina los domingos, pregunta cómo salió Cerro. Mirá, Por más que yo esté dirigiendo en Defensor o en cómo salió Cerro, pregunta pregunta. hacer. Sí, y bueno, y después con Defensor salí campeón con un cuadro espectacular también, con un equipo espectacular. Tuve la suerte de salir campeón con 3 equipos acá. Y eso me llena de orgullo. Ah, pero iniciándote en defensor, haciendo carrera en defensor y todo, me imagino que ese habrá sido el título más valioso para vos. Sí, 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 de los más valiosos, sí, sí. No, yo digo que cada uno vos vivís una etapa. Sí, cada uno distinto. Yo defensor salí campeón como jugador y también como técnico. Claro, está Y, bueno. este, y yo volví en una época totalmente diferente. Tuve un gran presidente, que yo creo que ahí está la diferencia, en los grandes presidentes que uno ha tenido. Yo Nacional tuve a Ricardo Alarcón, que está fuera de concurso, ¿no? Es un fenómeno en todo sentido. Yo en Cerro tuve a Miguel Cejas, un crack, pero un crack que me dio todo en Cerro. Vos viste que Cerro es un cuadro más bien pobre Sí, sí, económicamente, sí. con problemas de recursos y todo, y me lo dio todo. Y en Defensor tuve a Jablonca. O sea, y después, si vos vas en Tecos, tuve a los Leaños, que son los dueños, que a mí me querían y me conocían de la época de jugador y me apoyaron en todo. Entonces yo siempre digo que cuando te va bien es que hay un presidente que no son permeables, que son tipos con visiones ciertas de los por qué y todas esas cosas, que es lo que me ha hecho triunfar mucho también. Ahí va. ¿Y cómo te llevas con el VAR? Porque también, digo, como vieron Mira, muchos el bar me partidos. toca, el bar me toca por primera vez en Chile y el bar estaba empezando y de repente daban descuentos de 15 minutos en Chile. Ah, un disparate. 15 minutos, 15 entonces, minutos. sí, pero no te miento, ¿eh? Porque eran así, 14, 13, 15. Y después yo sentía que estábamos dominando al rival y de repente el VAR paraba el juego 5 minutos, 6. Y el rival se recuperaba.
o al revés me podía pasar a Claro, mí, que el rival me claro. estuviera dominando y yo necesitaba esos 5 minutos de VAR. Entonces yo no lo veía bien. Ahora yo creo que el VAR se está agilizando cada vez más, se está agilizando mucho. No todas las pelotas, antes los que estaban en el VAR llamaban a los jueces a cada rato. Yo veo que ahora no es así. Claro, Y que el VAR te puede hacer perder 2 minutos, 3 minutos, 2 minutos, pero no 6, 7 minutos, 8 minutos como me pasó. Y un después cuando disparate. vine acá también, ¿no? Que me pasaba. Ahora el VAR lo acepto más por esa rapidez que tiene el VAR hoy que no lo tenía antes. Bien. La última porque nos quedan 3 minutos. Dale. Quiero que me digas una imagen de tu infancia, ¿no? Que tenga que ver con el fútbol. Lo primero que se te venga a la cabeza. Eh, el día que yo tenía 8 años, 7 años, mi padre me lleva al vestuario del Santos de Brasil y estar en el vestuario con Pelé. No, Te lo digo, te lo juro. 8 años tenía yo, 7 años. Y después Pelé en Miami, fuimos a jugar con la selección uruguaya y dio el puntapié inicial y vino y me abrazó de atrás, no porque me reconociera, sino yo estaba así de espalda y me abraza un tipo y me dice, ¿qué hubo, muchacho? Y yo lo miro y a Pelé, tengo 10 fotos con él que no sabe lo que son. ah, eso te iba a Y decir. Suerte que había cámara, todo, si no. sí, sí, pero ahí como era el sorteo, yo era el capitán de Uruguay, entonces estaban los fotógrafos ahí. Era Claro, la claro. Copa, la Orange Eh, Bowl, jugamos ahí que salimos campeones. Y Pelé, era Uruguay-Canadá, y Pelé dio el puntapié inicial. Que me acuerdo que nos contaron que Pelé cobró $35.000, retrotraete a la época, ¿no? sí, Año sí, ochenta y sí. cinco cobrar $35.000 por el puntapié inicial. Y decíamos, nosotros nos mirábamos y decíamos, era una fortuna. Qué disparate. Bueno, Eduardo, bueno, muchísimas gracias. Un placer hablar con vos. Y bueno, éxito con lo que se venga ahora. Bueno, Dios quiera, te agradezco muchísimo y a ver si cuando voy por Colonia nos vemos, nos juntamos y nos conocemos personalmente. Vamos arriba, avísame cuando esté por acá. ¿La pasaste Dale. bien? Sí, espectacular, espectacular. Te Escuchame, agradezco. hacele caso a tu hijo, tenés que sacar el libro. Sí. Bueno, Va a estar muchas bueno, va a estar gracias. bueno. Tenés un montón Abrazo enorme. de historia y de Abrazo enorme. anécdotas. Gracias, gracias. Nos vemos. Nos vemos, un placer.